Hablemos de los trastornos de la personalidad. Comenzamos con la definición de los mismos. Decimos que son patrones de personalidad generalizados, inflexibles e inadaptados, que conducen a una angustia significativa y a un deterioro funcional de las habilidades sociales y la capacidad de desenvolverse en el entorno de los pacientes. Epidemiológicamente, estos trastornos son más comunes en la infancia tardía o en la adolescencia. Y por norma general, el trastorno antisocial y narcisista de la personalidad es más común en hombres. Y el trastorno histriónico y límite de la personalidad es más común en mujeres. Su etiología es multifactorial, es decir, es un conglomerado de varios factores. Pero los principales son dos factores hereditarios. Ejemplo de esto, padres que tienen un trastorno narcisista de la personalidad, es más común que su hijo desarrolle este tipo de trastorno. Y factores psicosociales, por ejemplo, mal cuidado o negligencia infantil por parte de sus cuidadores o de sus padres, o incluso abuso durante la infancia. Decimos que estos tipos de trastornos son difíciles de tratar porque son trastornos egosintónicos. Este término es un descriptor utilizado en el psicoanálisis para los patrones de pensamiento y comportamiento que están de acuerdo con el ego, es decir, la autoimagen que percibe el individuo. Y muchos trastornos y afecciones de la personalidad tienen rasgos egosintónicos. Por ejemplo, pacientes que tienen anorexia nerviosa, que ven su comportamiento como congruente con sus valores. Es por esto que los pacientes no buscan ayuda, ya que ellos no ven ningún problema con su accionar. Los trastornos de la personalidad se pueden dividir según el DSM-5 en su quinta edición, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana. Los tres grandes grupos que tenemos para estos trastornos son el grupo A, el grupo B y el grupo C, o también conocidos como clústeres. Tenemos una memotecnia de las 3W para reconocer la característica principal de cada grupo, donde weird significa raro o extraño, wild significa salvaje y worried significa preocupado. Vamos a tomar tres parámetros para dividirlos: el comportamiento característico, el trastorno de la personalidad y las condiciones asociadas. Es decir, que dependiendo de qué trastorno de la personalidad el paciente padezca, más probablemente desarrollará un trastorno psiquiátrico mucho más grave. Decimos que hay 10 desórdenes en total. El grupo A se caracteriza por tener un comportamiento extraño, excéntrico, incapaz de formar relaciones interpersonales cercanas y normalmente sin psicosis. Tenemos tres ejemplos de este tipo de trastorno del grupo A: el trastorno de la personalidad paranoide, el trastorno de la personalidad esquizoide y el trastorno de la personalidad esquizotípico. Y las condiciones asociadas, vamos a tener trastornos psicóticos, ejemplo, la esquizofrenia. El grupo B se caracteriza por tener un comportamiento dramático, emocional y errático. Y tenemos cuatro ejemplos de estos: el trastorno de la personalidad antisocial, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno de la personalidad histriónico y el trastorno de la personalidad narcisista. Y las condiciones asociadas en este caso del trastorno de estado de ánimo y el uso de drogas recreativas. Por último tenemos el grupo C, cuyas características de comportamiento son temeroso, evitante y ansioso. Y tenemos tres ejemplos: el trastorno de la personalidad evitante, el trastorno de la personalidad dependiente y el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, donde las condiciones asociadas generalmente son trastornos de ansiedad. Además de esto, vemos que hay una terminología debajo de cada uno de estos trastornos en sus variantes en inglés, lo cual puede ser útil para cuando nosotros estemos revisando bibliografía en ese idioma. Si te está gustando el video, regálame por favor un corazoncito o un me gusta. Cualquier duda o sugerencia, escríbelo en los comentarios. Vamos a estar realizando más videos relacionados con el tema y sígueme para más contenido.